Hemos llegado al final de un nuevo trimestre. Lección juvenil número 13. Es tu turno. ¿Qué piensas cuando te dicen estas palabras de es tu turno? Generalmente, cuando estamos haciendo una fila en el banco o en una entidad de salud, lo que más deseamos es que nos digan es tu turno. Todos deseamos pasar al frente y tener el primer lugar. Entonces, ¿de qué nos estará hablando nuestra lección juvenil para esta semana? Quédate para que lo averigüemos juntos. Bienvenidos. El texto clave lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 29 y 30. En una boda, el que tiene a la novia es el novio, y el amigo del novio, que está allí, lo escucha. Se llena de alegría al oírlo hablar. Así también mi alegría es ahora completa. Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. La sección de Más Luz nos está hablando sobre el deseado de todas las gentes, el capítulo 18, la página 156. Juan tenía por naturaleza los defectos y las debilidades comunes a la humanidad, pero el toque del amor divino le había transformado. Moraba en una atmósfera que no estaba contaminada por el egoísmo y la ambición, y lejos de las mismas del cielo. No manifestó simpatía alguna por el descontento de sus discípulos, sino que demostró cuán claramente comprendía su relación con el Mesías y cuán alegremente daba la bienvenida a aquel cuyo camino había venido a preparar. Recordemos que estamos estudiando el deseado de todas las gentes, el capítulo número 18. Vamos entonces a hablar de la sección ¿qué opinas? Una pregunta y una sección para que podamos interactuar. Nos gustaría que sus opiniones y sus comentarios nos los dejaran en la barra de comentarios para poder así interactuar con ustedes. Clasifica a las siguientes personas tomando como base, según tu opinión, quiénes deberían ser más humildes. Hay una lista de opciones, se las vamos a leer. Políticos, padres, deportistas famosos, adolescentes, pastores, líderes juveniles, cajeros de una tienda, astronautas, negociantes, maestros, artistas de cine o prisioneros. De las opciones que están allí, consideramos que las personas que deberían ser más humildes son, digamos, puede ser los cajeros de una tienda, los padres, quizás un prisionero, un líder juvenil o un pastor, ¿sí? Quizás un político o deportistas famosos o astronautas o negociantes no tanto, pero igual para ustedes también es importante su opinión. Allí les dejamos quiénes deberían ser más humildes. ¿Eres humilde? ¿Te consideras una persona humilde? Bueno, es una pregunta que podemos reflexionar en ello. Identifícate con la historia. Allí vamos a hablar y vamos a tener en cuenta aspectos importantes de nuestra lección juvenil basados en la historia central y base de nuestro relato. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, donde pasó algún tiempo con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba y era bautizada. Este era el proceso que estamos hablando en una sección de Identifícate con la historia. Pero algunos de los seguidores de Juan comenzaron a discutir con un judío sobre el asunto de la purificación. ¿Qué es la purificación? Generalmente es restaurar, volver algo a un estado perfecto, a un estado sano, sin pecado. Y esa purificación solo la hace Cristo Jesús. Y fueron a decirle a Juan: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, ahora está bautizando y todos lo siguen. Juan les dijo: Nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Ustedes mismos me oyeron decir claramente que yo no soy el Mesías, sino uno que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene la novia es el novio, y el amigo del novio que está allí y lo escucha se llena de alegría al oírlo hablar. Así también mi alegría es ahora completa, nuestro texto clave. Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. El que viene de arriba está sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de las cosas de la tierra.
pero el que viene del cielo está sobre los todos y da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero nadie acepta su testimonio. Pero si alguien lo acepta, confirma con ello que Dios dice la verdad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. En determinada situación, mis queridos hermanos, somos nosotros los que decidimos si aceptamos o no aceptamos la bendición de estar con el Señor. ¿Por qué crees que la gente acudía constantemente a Juan para ser bautizada? Seguramente Juan era un ejemplo a seguir, una persona que había guardado en su corazón los preceptos y todas las enseñanzas que les habían dado acerca de Jesús. Nosotros también podemos ser personas de ese tipo, que puedan ver en nosotros a alguien que ha estado cerca de Jesús, que ha estudiado su palabra y que podemos, claro está, dar un mensaje contundente por medio de ese testimonio. ¿Cuál crees que fue la verdadera razón por la que los discípulos de Juan el Bautista se quejaban de que más personas escuchaban a Jesús que a Juan? Seguramente hay personas alrededor o a nuestro alrededor que nos han visto o ven a otros como los pastores o líderes, personas claves dentro de una religión o dentro de una iglesia. Es decir, si quizás el pastor falta o si quizás el pastor hace una falla o comete algún error, entonces las personas están encima mirándolo a él, pero no ven a Jesús. Entonces muchos de ellos quizás veían a Juan, pero no veían más allá de Juan, que era Cristo quien actuaba por medio de él. Entonces quizás esas personas pensaban que la otra o que Jesús no tenía relevancia porque Juan era el Mesías o pensaban que era el Mesías. Por eso quizás no lo escuchaban tanto. Pero Juan recalcó en determinadas ocasiones que él solo era un encargado de dar la palabra y que había alguien por encima de él. ¿Qué te dice de Juan? Es una pregunta muy importante la que vamos a tener. ¿Qué te dice de Juan el Bautista la ilustración que usó del novio? Sabiduría ante todo en esa situación. Él quiso dar a entender de que por encima de él había alguien más y que Juan era un instrumento que de todas formas se alegraba por las acciones que hacía el Señor Jesús. ¿Qué es lo que Juan está tratando de comunicarnos con esto? Que nosotros también podemos llegar a ser instrumentos del Señor. Tú y yo podemos ser ese plan de salvación que el Señor tiene para otras personas, pero necesitamos dejarnos guiar, moldear a su voluntad para que esto pueda efectuarse en nuestra vida. ¿De qué manera este mensaje afecta la forma que debemos vivir? Yo creo que debemos permanecer siempre del lado de Jesús. Como lo hemos estudiado, el deseado de todas las gentes, que de hecho en la lección de adultos lo hemos visto, podemos hablar entonces de algo sumamente importante, algo que cobra total relevancia para nuestra vida y que debe ser fundamental, debe ser especial para nosotros, debe realizar algo en nuestra vida que cause un impacto. Por ende, debemos presentar a Jesús como lo principal en nuestras vidas y de la misma forma así lo van a conocer. ¿Cómo podemos dar testimonio de lo que hemos visto y oído? Somos unas cartas leídas. Predicamos más por lo que los demás ven en nosotros que por lo que podemos decir. Es decir, que nuestro testimonio es muy importante. El orgullo nos hace artificiales y la humildad nos convierte en auténticos puntos de vista. Vamos entonces a terminar con aplícalo en tu vida y vamos a hablar de dos cosas importantes. Una, la sección del lunes nos dice al final. De hecho, se nos enseña a reconocer un trabajo bien hecho. ¿Qué significa entonces el ha de ir aumentando y yo disminuyendo? En importancia, ¿cómo puedes lograr eso hoy? Si Cristo toma una importancia fundamental en nuestra vida, si Él es lo primero en nuestra vida, créanme, mis queridos hermanos, que de esa forma o de esa manera nosotros podemos también ir aumentando en nuestra fe. Vamos entonces a terminar este comentario. Ya hemos hablado de lo identifícate con la historia y explica la historia, que es lo más importante, y por ende vamos a tocar entonces la lección del viernes para terminar. Cuando Juan experimentó gozo, permitió que Cristo estuviera a cargo de su vida. Toda la opción de sentir celos de la popularidad de Jesús no se dio a la tentación. Después de todo, su tarea era preparar el camino para Jesús.
Su obra había llegado a su fin. Sabía que no era la figura más importante. Jesús, sí. Jesús era la figura más importante y más relevante. Por lo tanto, es decir que, a decir verdad, Jesús sigue siendo el centro de nuestras vidas. Son más felices quienes están dispuestos a disminuir su yo para que Jesús pueda crecer. Hay unos textos que nos propone la lección, Romanos 12:10 y Efesios 4:29, y que podamos estudiar estos textos. Edificar a otros, honrarlos por encima de uno mismo, es parte de disminuirse a uno mismo. Durante esta semana podemos orar para que la humildad forme parte de tu comportamiento. Encuentra maneras de mostrar humildad en el trato con quienes te ves todos los días, compañeros de trabajo, familia, personas de nuestro entorno, de nuestra sociedad, estudiantes quizás, que podamos compartirle esa humildad. Anima a tus amigos a ser humildes. De esta manera podemos entonces tener en cuenta que cuando nos relacionemos con las demás personas tendremos esa humildad. ¿Quieres ser una persona humilde? ¿Deseas pedirle a nuestro Dios que te haga una persona que pueda reconocer sus errores y sobre todo estar siempre atento a la bendición del Señor para nuestras vidas? Esa es nuestra oración, esa debe ser nuestro propósito. Hemos llegado entonces al final de nuestra lección juvenil. ¿Qué nos espera para el próximo trimestre? Bueno, esperamos que puedan suscribirse a nuestro canal y estar pendientes de la lección juvenil. Vienen cosas muy importantes con base en la lección. Queremos que ustedes se sientan a gusto, que sientan que en la lección juvenil podemos tener una participación. Pensamos hacerla un poco más interactiva con ustedes, mejorar algunas cosas para que también puedan atraerse mucho más. Esperamos sus comentarios, sobre todo que se suscriban a nuestro canal y que compartan el mensaje de salvación por medio de la lección. Recuerden que debemos estar cada día más cerca de Cristo.